Hermanas, ¿cómo están? Les saludo nuevamente en este tiempo que continuamos con nuestro discipulado. Y bueno, ya acercándonos al final de este tiempo, donde donde estamos confiando que Dios haya afirmado nuestras vidas en Él y pues que vamos creciendo en conocimiento, en carácter, en dependencia de nuestro Dios. Y bueno, en el último tema hablamos sobre el gobierno de la iglesia, sobre esos requisitos bíblicos que son para un anciano, para un pastor, para una persona que pueda llamarse obispo. Ahora, vimos también un poco acerca de nuestra participación como miembros en la elección de ancianos, vimos sobre las responsabilidades de los líderes de la iglesia, de nuestra responsabilidad hacia ellos también. En este tiempo pues vamos a entrar a hablar de otro tema sobre la vida de nuestra iglesia todavía. Es un tema que no es muy agradable para ninguno que lo tenga que enfrentar o lo tenga que vivir, pero que es vital para el cuidado que debe de haber para mantener la pureza dentro de la iglesia. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre la disciplina en la iglesia, ¿sí? A la cual todos estamos llamados, todos los que somos miembros de una congregación, estamos llamados a llevar a cabo este procedimiento, este proceso a cabo con el fin, de guardarnos los unos a los otros de pecado. Es un tema doloroso, pero es necesario para que podamos ser una iglesia sana. Ahora, la disciplina en la iglesia es tan importante porque en ocasiones los creyentes estamos tan acostumbrados a ciertos aspectos de nuestra cultura que ni siquiera nos damos cuenta que tales cosas son contrarias al evangelio que profesamos creer, ¿no? Y bueno, debemos en primer lugar comportarnos como esos ciudadanos que somos del cielo, ¿no? Y no amoldarnos a este mundo. No podemos adaptarnos a los valores ni al estilo de vida que este mundo promueve. No pertenecemos a este sistema, ¿sí? Porque es contrario a la mente de Dios que está revelada en su palabra. Y esto se debe pues hacer evidente en todas las áreas de nuestra vida. Ahora, tristemente hay muchos creyentes que no saben unir los puntos entre las doctrinas que creen y la forma en las que viven, ¿no? Entonces podemos, hermanas, muchas veces no comportarnos como cristianas. Ahora, en la iglesia de Corinto sucedía que muchos de los creyentes estaban siendo grandemente influenciados por los rasgos más predominantes de su cultura, ¿sí? Esto vino a causar muchos problemas en la iglesia. Ellos estaban divididos internamente, estaban tolerando pecado dentro de sus miembros, y lo vamos a leer en 1 Corintios 5 del 1 al 13. Lo voy a leer todo porque es importante este pasaje. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Bueno, aquí el caso que vemos es un hombre que estaba llevando relaciones sexuales con la esposa de su padre. Entonces es un pecado que hasta los incrédulos, en este caso, llegan a condenar, ¿no? Era algo muy, muy serio. Pablo no habla aquí de un hombre que había caído en pecado y que se había arrepentido ya de ese pecado. Más bien está hablando de alguien que todavía sigue
en pecado, que ese es el patrón de su vida, porque dice, alguno tiene la mujer de su padre, o sea que todavía lo está practicando. Esta persona llevaba tiempo en ese pecado, ¿no? Y la iglesia de Corinto no había tomado una medida disciplinaria contra él, porque dice ahí que les dijo, y vosotros estáis envanecidos. Sí, que ahorita vamos a explicar un poco más estos términos. Dice, no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Entonces, miren, la iglesia había permanecido indiferente ante este pecado, ¿sí? Habían tolerado el pecado todo este tiempo. Entonces, muchas iglesias hoy en día no practican precisamente la disciplina porque piensan que cuando alguien peca es cuando más hay que reafirmarle, es que hay que tenerle misericordia, es que si se le disciplina no se le está mostrando el amor. Y Pablo dice aquí que ellos no habían puesto en disciplina a esta persona que profesaba obviamente ser cristiana y que rehusaba arrepentirse de su pecado y que lo habían hecho ellos por jactancia. Entonces, a ver, ¿cómo es esto? Porque dice que ellos estaban envanecidos, que era jactancia lo que estaban teniendo. Bueno, ¿cómo es esto? Que cuando la iglesia no lleva a cabo la disciplina está cayendo en arrogancia, porque estamos diciendo sin palabras que nosotros somos más sabios y más misericordiosos que Dios, que Él se equivocó, ¿no? Prácticamente en la forma en la que nos envió que nosotros ejecutáramos disciplina como iglesia. Él nos marca claramente en su palabra que es necesaria la disciplina, ¿sí? Pero cuando no se lleva esta disciplina a cabo en la iglesia, entonces es como si nosotros dijéramos, nosotros tenemos una idea mejor que Dios, ¿sí? Es como que queremos ayudarle a Dios porque a Él parece que le está faltando misericordia al pedirnos que ejecutemos tal disciplina. Entonces, es como lo que ocurre a veces con los papás, ¿no? Y bueno, con los hijos. La Biblia nos dice claramente que hay que disciplinar, ¿no? A los hijos. Debemos de aplicar esa disciplina a hijos que son desobedientes. En Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. En Proverbios 23:13 dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Esto no significa que nosotros obviamente vamos a descargar nuestra ira sobre nuestros hijos y les vamos a pegar sin compasión, ¿verdad? Eso no dice la palabra, porque dice Proverbios 19:18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Entonces, la ira de un padre nunca se debe mezclar con la frustración que tiene ese padre, ¿no? Los padres siempre debemos buscar el equilibrio, pero es sin duda un principio bíblico que sí debemos de cumplir, o sea, el de disciplinar a nuestros hijos. Hoy en día hay padres que deciden hacer más caso a la psicología moderna antes que a Dios y ellos están actuando con arrogancia, como nos enseña este pasaje. Están cometiendo el mismo pecado que estaban cometiendo los corintios. Están dejando a un lado la sabiduría de Dios para poder abrazar la sabiduría del mundo. Entonces, hermanas, cuando un psicólogo dice algo que es contrario a la palabra de Dios, entonces debemos de decir como Pablo dijo en Romanos 3:4, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pablo les dice a los corintios que él ya ha juzgado, sin estar presente al que tal cosa ha hecho. O sea, Pablo ni siquiera está en la iglesia de Corinto en ese momento, pero él está diciendo que él ya ha juzgado, ¿sí? La iglesia de Corinto, lo que debían de haber hecho había sido sacar a esta persona de su membresía. Y al hacerlo, entonces iban ellos a actuar conforme a las escrituras. Y aquí Pablo les dice una palabra importante, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Cuando los creyentes no comprendemos lo comprometidos que debemos estar con la iglesia, realmente en este punto no vamos a comprender lo importante que es la disciplina, ¿sí? Hermanas, la iglesia tiene la autoridad y tiene la responsabilidad de excluir de su membresía a aquellos que deciden entregarse a una vida de pecado, ¿no? A pesar de que ya se les llamó al arrepentimiento. Vemos la cita de Mateo 18, 15, 17, que es nuestra base para la disciplina dentro de la iglesia, que dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Aquí vemos que se está hablando de la iglesia, ¿sí? O sea, la iglesia como grupo de personas a donde la persona pertenece.
y de donde deberá esa persona ser excluido en caso de que esa sea la situación. Ahora, alguien excluido es alguien que antes fue incluido, ¿sí? Ahora, ¿por qué Dios quiere que se aplique la disciplina en la iglesia? Vamos a entender esto. Vemos que en la palabra del Señor, en primer lugar, dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Aquí entendamos primero esta frase, ¿sí? Cuando habla el tal se ha entregado a Satanás. Bueno, aquí parece algo muy delicado, ¿sí? Esta frase significa que esta persona, al ser entregada a Satanás, queda expuesta a ser atacada por Satanás en una manera muy peculiar, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos que ver algunos casos bíblicos para poder entender un poco más a qué se refiere esto. Vemos, por ejemplo, el ejemplo de Job, ¿no? Que Dios le permitió a Satanás que afligiera a Job, ¿no? No porque Job hubiese pecado, aquí tenemos que hacer esta mención, ¿sí? Ese no fue este caso, pero vemos aquí el ejemplo de alguien que fue obviamente puesto en manos de Satanás. Job 1:12 dice: dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él, ¿sí? Si observamos aquí lo que pasó con Job al ser entregado a Satanás, ¿qué pasó en él? Bueno, ¿cuál fue el resultado final de esto? Aquí vamos a ver que Job obviamente aprendió a conocer a Dios, a tener más intimidad con él, algo que nunca antes lo había tenido. O sea, en otras palabras, la acción soberana de Dios hizo que se valió de usar a Satanás para beneficiar a Job. ¿Se dan cuenta? Aunque Satanás realmente su plan era dañarlo. Ahora, aquí vemos en el capítulo 42, versículo 5, que Job dice algo importante. Dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, ¿sí? Job aquí acabó teniendo un conocimiento de Dios que antes él no tenía. Y otro ejemplo también lo tenemos en 2 Corintios 12:7, donde vemos a Pablo que dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Dios le dio permiso a Satanás para tocar a Pablo, ¿sí? Era un mensajero de Satanás, aquí dice. Entonces, el propósito de Dios es que Pablo siguiera siendo un hombre humilde. Entonces vemos algo bueno, o sea, Dios es tan sabio que él puede usar al mismo Satanás para mantener humildes a sus hijos, por ejemplo. Entonces, Satanás intentó destruir a Pablo como lo intentó con Job, pero en realidad Dios usó a Satanás para el beneficio de Job y para el beneficio de Pablo. Entonces vemos John Piper, por ejemplo, dice que bajo el control soberano de Dios, Satanás vino a ser el medio de purificar el corazón de Job y traerlo a la cercanía con Dios mayor que nunca antes. Así que bueno, hermanas, cuando Pablo habla de excluir a un hermano de la iglesia, ese miembro queda expuesto prácticamente al ataque de Satanás. Es como si saliera de una sombrilla de protección, ¿sí? O sea, se sale de la comunidad de gracia, pero hay un propósito de Dios en esto. Y es que esa experiencia le lleve a esa persona a la fe y al arrepentimiento. Ahora, esto es que, esto de que el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de su carne, es para que su espíritu sea salvo en el día del Señor, ¿sí? Esta persona prácticamente es entregada a Satanás para su bien. Ahora vamos a entender también que aquí debemos de tener mucho cuidado, hermanas. O sea, el aplicar disciplina en la iglesia no debe de hacerse tampoco con soberbia, como si nosotros fuéramos mejores que el que ha pecado, ¿sí? Tampoco se debe llevar a cabo sin misericordia. Más bien debemos actuar con una profunda tristeza y un profundo anhelo de que esta acción disciplinaria obre para el bien de este miembro que está siendo excluido por su falta de arrepentimiento. Vemos, por ejemplo, Gálatas 6:1, ¿sí? Que dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, hermanas, no olvidemos que todos estamos hechos del mismo material, ¿sí? Quizá tú eres de esas personas que dice: yo nunca cometería tal cosa o tal pecado, ¿no? Y realmente, hermanas, nunca nos deberíamos atrever a decir eso, porque la realidad es que somos capaces de cometer cualquier pecado. Hoy, por la gracia de Dios, realmente la maldad que pudiera manifestarse en mí no lo hace por Jesucristo,
¿sí? Pero no por mí. O sea, realmente si esa gracia a mí me fuera retirada, yo sería capaz de cometer los pecados más atroces y más espantosos que nuestra mente pudiera imaginar, ¿sí? Creemos realmente, hermanas, somos tan buenas personas que realmente un Hitler queda muy distante de lo que podríamos nosotros ser sin Cristo. No es así, hermanas. La realidad es que por la pura misericordia de Dios hemos sido salvadas de nuestra vana manera de vivir, pero es solo por su gracia que hoy somos lo que somos. Y si nos sostenemos en pie y obedeciendo los principios de Dios, es solo por la obra de Cristo en la cruz. De otra manera, nosotros seríamos capaces de hacer lo peor ante los ojos de Dios. Si nosotros fuéramos entregados a nuestra maldad, ¿sí?, nos convertiríamos en las personas más horribles. Ahora, sabemos que hoy tenemos su gracia, que nos detiene de pecar como lo hacíamos antes, pero es una realidad que aún no estamos todavía glorificados. El pecado todavía mora en nuestra vida, ¿sí? Y ese pecado sigue siendo terrible, sigue siendo cruel, como lo era antes de convertirnos nosotros a Cristo. Ahora, la única diferencia es que ahora el pecado no nos gobierna, pero sigue siendo horrible, ¿sí? No nos atrevamos a decir, de esa agua no beberé, ¿sí? Cuando nosotros veamos pecado en otras personas, no digamos eso. Aquellos realmente que nunca han sido expuestos a su pecado, que no son corregidos por Dios, normalmente en la iglesia son los que más señalan al hermano caído, ¿sí? Pero hermana, si tú has sido en alguna ocasión quien ha sido disciplinada, sabrás lo duro que es vivir las consecuencias de haber pecado y cuán valioso fue que hermanos humildes y con mansedumbre participaran en tu restauración a la iglesia en esos tiempos, ¿sí? Ahora bien, existe otro propósito en llevar a cabo la disciplina en la iglesia, y ese propósito es de preservar la pureza de la iglesia. Esto lo vemos en 1 Corintios 5:6, que dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Entonces miren, si la iglesia manifiesta tolerancia hacia el pecado, en realidad no está mostrando el amor. Esa tolerancia más bien es un tremendo peligro que a fin de cuentas va a acabar destruyendo la iglesia, la va a destruir desde adentro, como lo hace la levadura con la masa. Ahora en el versículo 7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Ahora recordemos que en la celebración de la Pascua los judíos no comían, no podían o no debían comer pan con levadura. ¿Por qué no podían comer pan con levadura? Porque esto es la forma en que actúa la levadura. O sea, la levadura normalmente descompone el cuerpo, o sea, el cuerpo orgánico a través de la fermentación. Entonces, esta levadura en la Biblia se compara con el pecado, ¿sí? No es que nosotros tengamos prohibido comer levadura, no se refiere a eso. Es más bien, es una ilustración que Pablo usa aquí para decir que la iglesia está llamada a ser como esa masa de pan, pero sin levadura, o sea, sin pecado, ¿sí? Sin ese fermento del pecado que al final de cuentas pues va a dañar, va a destruir, va a contaminar a la iglesia por completo. Entonces, cuando Dios rescató a Israel del pueblo Egipto, esta fue una figura del gran rescate que Dios haría a favor a través de ese sacrificio que iba a ser de Jesucristo, ¿no? ¿Quién es ese Cordero Pascual del que habla este pasaje? Entonces, por eso dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Él murió en la cruz del Calvario para liberarnos de la esclavitud del pecado. Entonces, hoy en día, muchos creyentes malinterpretan esto y dicen, como ya Cristo fue sacrificado por nuestros pecados, entonces ahora podemos nosotros seguir pecando, porque ya Cristo pagó nuestros pecados, ya somos libres en Cristo, ¿sí? Y entonces por eso hoy hay personas o hay cristianos que son libertinos, ¿no? ¿Por qué? Porque justifican su pecado diciendo que viven en la libertad que Cristo les dio. Ahora, no, hermanas. Cuando una persona que profesa ser cristiana se entrega a una vida de pecado, sin arrepentimiento, esa persona está negando el propósito de esta redención de la que estamos hablando. ¿Sí? Tito 1:14 dice, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? ¿Sí? No solo murió Cristo para perdonar nuestros pecados, sino para librarnos también del dominio de ese pecado, de tal manera que nosotros pudiéramos hacerle la guerra a ese pecado eficazmente, ¿no? John MacArthur dice,
que nunca está la iglesia más en armonía con el cielo y actuando en perfecta concordancia con su Señor que cuando trata con el pecado para mantener su pureza. Aquí vemos qué tan importante es que la iglesia trate con el pecado. Ahora, tratar con el pecado no siempre va a ser excluir al miembro, ¿no? Ni expulsarlo públicamente. A veces va a bastar con una amonestación en privado para que ese hermano redireccione su camino. Cuando nosotros amonestamos a cualquier hermano que forme parte de la iglesia, ya estamos tratando ya con el pecado en ese momento. Ahora, la disciplina en la iglesia la podemos entender con un ejemplo, ¿sí? Que les voy a mencionar. Es como que la iglesia fuera un bote salvavidas, ¿sí? Ese bote está navegando sobre las aguas del mundo. Si queremos continuar haciendo nuestra labor de rescate, nosotros tenemos que seguir navegando sobre el agua, pero si dejamos que el agua, o sea, esté salpicando y se esté metiendo dentro del bote, pues ese bote se va a contaminar, va a perder su pureza. Entonces, la iglesia está en el mundo para beneficio del mundo, pero no debemos contaminarnos del mundo. Vemos en Mateo 5, del 13 al 14, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, ¿sí? Esto es a lo que somos llamados a hacer. En la época del Nuevo Testamento, esto era algo muy difícil, ¿no? De mantener, o sea, este testimonio que los cristianos tenían que dar, era muy difícil mantenerlo en Corinto, ¿sí? Esta ciudad era muy famosa por su depravación, ¿sí? A tal punto que se usaba una palabra que era corintizarse, para poder hablar de personas que eran abiertamente depravadas e inmorales, ¿sí? A ese nivel llegó el pecado en Corinto. Y muchos creyentes de esta iglesia habían salido de este estilo de vida. Vemos en 1 Corintios 6, del 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, la palabra nos está diciendo que antes nosotros éramos lo que aquí menciona, ¿verdad? Pero nosotros ahora ya hemos sido lavados, justificados, santificados por el Señor. Ahora, Corinto era una ciudad muy difícil, pero a pesar de eso, Pablo no veía como una opción que también los cristianos dejaran de tener contacto con el mundo. En Mateo 11, 19 dice que Cristo era amigo de pecadores y en el 7, 26 dice que era apartado de los pecadores. Y aquí parece como que fuera contradictorio, ¿verdad? Bueno, Cristo era amigo de los pecadores con un propósito, para servirles y para predicarles el evangelio, como lo vimos en el tema de la amistad, ¿sí? Le iba a predicar el evangelio a los pecadores, pero al mismo tiempo, ¿sí? No se iba a mezclar con el pecado de los pecadores. Entonces, Jesús sí se mezcló con el mundo, pero no se contaminó con el mundo y espera que nosotros también hagamos lo mismo. Ahora, la realidad, hermanas, es que el mundo sigue representando un peligro real para los cristianos, porque podemos llegar a acostumbrarnos de tal manera al estilo de vida pagano que vemos a nuestro alrededor, que poco a poco podemos comenzar hasta insensibilizarnos y a perder poco a poco nuestro coraje moral. De repente resulta que ya las cosas que antes nos escandalizaban ya no nos molestan tanto. Y cuando menos nos damos cuenta, ya estamos comenzando a coquetear con ese estilo de vida y comenzamos a imitar esas características del mundo que nos atraen más. Ahora, ¿qué debemos hacer? En primer lugar, pues marcar la diferencia dentro de la iglesia. En 1 Corintios 5:11 dice que más bien os escribí para que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuera fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis, ¿sí? Y esto puede parecer muy drástico, pero lo que Pablo está diciendo es que la pureza de la iglesia es tan importante que si una persona profesa ser creyente, pero vive abiertamente como un pagano, los miembros de la iglesia deben mostrar al mundo que ellos no van a probar tal cosa, ¿no? Eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora, aquí entendamos, hermanas, que cada miembro de la iglesia tiene la responsabilidad de cuidarse a sí mismo para que no termine con el propósito que tiene la iglesia, pues de bendecir, de beneficiar a los miembros a través de guardar esta pureza. Vemos en 1 Corintios 6, del 18 al 20, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa
está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, somos llamadas a cuidarnos, hermanas, ¿sí? Esta es una advertencia para la iglesia, a que no caigamos tampoco en extremos, no caigamos en tolerar el pecado o apartarnos también pues por completo del mundo. Necesitamos mantener este bote que hablábamos de la iglesia navegando sobre el agua y no dejar que el agua del mundo se meta dentro del bote. Y para hacer eso debemos seguir en pie de guerra para preservar la pureza dentro de la iglesia, sin perder al mismo tiempo nuestro contacto vital con un mundo que se está deteriorando rápidamente y dentro del cual debemos funcionar como sal y luz, ¿sí? Que Dios de verdad nos conceda esa gracia de mantener ese balance, mientras el Señor nos conceda de verdad el seguir llevando a cabo la gran comisión también de hacer discípulos a todas las naciones, proclamando el evangelio con nuestros labios, pero ejemplificando el poder de ese evangelio a través de nuestras vidas, no perfectas, pero sí transformadas, ¿sí? Ese es el llamado de Dios para todo cristiano. Así que bueno, hermanas, la disciplina en la iglesia es la simple obediencia a Dios. Es una confesión de que necesitamos su ayuda. O sea, podemos imaginarnos un mundo en el que Dios nunca usara a nuestros semejantes para promulgar su juicio, donde los padres nunca disciplinaran a sus hijos, donde el Estado nunca sancionara a los que infraccionan la ley, que las iglesias nunca reprendieran a sus miembros. O sea, todos llegaríamos al día del juicio sin haber sentido jamás el látigo del juicio terrenal y sin haber sido advertidos anticipadamente acerca de este juicio mayor que va a venir sobre nosotros un día, ¿sí? Que Dios, qué misericordioso es Dios, hermanas, al enseñarnos ahora sobre esta justicia venidera, porque a través de estos castigos temporales que ahora Él tiene, ¿sí? Es como Él nos enseña que debemos de temerle, ¿sí? Cada iglesia local tiene esta responsabilidad de juzgar la vida y la enseñanza también de sus líderes y de sus miembros, especialmente cuando se pone en riesgo el testimonio de la iglesia en cuanto al evangelio. Entonces, a esta disciplina en la iglesia, los teólogos la llaman correctiva, ¿sí? La Biblia nos enseña claramente este tipo de corrección, que lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Y entendamos algo, la Biblia enseña que el que corrige es una persona que ama, ¿sí? Les voy a leer Hebreos 12, 6 al 11, que dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis en disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Bueno, aquí vemos que la disciplina implica corrección, implica confrontación y si es necesario, a veces exclusión. Entonces, cuando algunas personas oyen estos términos, normalmente dicen: oye, espérame, ¿no? O sea, no quiero tener nada que ver con eso, es lo más falto de amor que he escuchado jamás. Y bueno, hermanas, cuando Dios nos disciplina, su propósito es ayudarnos como sus hijos a crecer en santidad y a que seamos humildes, ¿verdad?, delante de Él. Así que bueno, debemos tener muy presente que la disciplina es una muestra de amor únicamente, ¿sí? El amor que se demuestra hacia un hermano que está en disciplina es para su bien, es para la salud de la iglesia, es también pues un testimonio para aquellos que no son cristianos y que asisten a la iglesia, y es para también la gloria de Dios. Entonces, la disciplina bíblica en la iglesia es una marca de que una iglesia es sana, ¿sí? Entonces, la disciplina es todo lo que la iglesia hace para ayudar a sus miembros a buscar la santidad y a luchar contra el pecado. En un sentido más concreto, la disciplina es cuando señalamos el pecado de otros miembros de la iglesia, les exhortamos a arrepentirse
y a buscar la santidad por la gracia de Dios. Esto es corregir a los miembros de la iglesia cuando se están empezando a desviar de su camino de estar siguiendo a Cristo. Entonces, bueno, hay otro tipo de disciplina que los teólogos la han llamado formativa, ¿sí? Y esta es, esta la vemos a través, por ejemplo, de la predicación continua en la iglesia, la enseñanza, la oración, la lectura, la memorización de la palabra, la adoración corporativa, las relaciones donde nos rendimos cuentas, como este discipulado, ¿sí? Y la supervisión piadosa por parte de los pastores y ancianos, ¿no? Todo esto es una forma de disciplina dentro de la iglesia, pero se llama disciplina formativa porque pues nos va formando, ¿no? Y cualquiera de estas dos formas de disciplina, la formativa y la correctiva, son dolorosas, ¿sí? ¿Quién no ha salido después de una prédica diciendo, oh, esta me dolió, ¿no? Me confrontó esta palabra, ¿no? Y pues cuanto más la correctiva, ¿no? Cuando tiene uno que ser confrontado por un hermano para que nos digan en qué estamos pecando. Ahora, son como una cirugía, perdón, a nadie le gusta, ¿verdad? O sea, sin embargo, todos en la iglesia la necesitamos. Si somos verdaderamente obedientes a Dios, vamos a hacer una iglesia que nos disciplinemos los unos a los otros de esta manera. Ahora bien, vamos a volver un poquito al pasaje que les leí de Mateo 18, 15, 20, porque aquí vemos este proceso de llevar a cabo la disciplina en la iglesia y hay que entender esta aplicación bíblica para poder hacerlo como la palabra nos manda. Dice que en primer lugar, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele entre tú y él a solas, ¿sí? Esto es lo que nosotros deberíamos de hacer todos los creyentes cada vez que un hermano peca, ¿no? Es confrontarle, no dejar pasar esa situación. Si la persona dice te oyere, eso significa que él reconoce su pecado, que se arrepiente de esto, significa que lo hemos recuperado de su pecado y por tanto pues hay que afirmarlo ahora en Cristo, ¿no? No deberíamos de estar ya recordando su pecado constantemente o tratar de hacer que se sienta culpable por eso, ¿no? Ahora, el segundo paso dice que, pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Entonces, aquí Jesús dice que si la persona no se arrepiente, hay que traer a 2 o 3 más con nosotros para tratar de apelar a la persona nuevamente, ¿sí? En esta etapa de este proceso se debe de incluir a otros creyentes, pero tienen que ser creyentes maduros, piadosos, personas que puedan hablar con sobriedad, bíblicamente, suavemente, como lo son los ancianos de la iglesia, por ejemplo. Luego, en tercer lugar, dice, y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. De la responsabilidad de los ancianos que tienen de dirigir y pastorear la iglesia, se considera conveniente que sean los ancianos los que realmente presenten este asunto a la iglesia, ¿no? Y como es un asunto muy delicado, esta instrucción de Jesús se debe de mantener pues también como un asunto privado, ¿no? Lo más privado que sea posible en cada etapa. No es de que se le va a comunicar a lo mejor a toda la iglesia, sino que lo ideal sería comunicar esto solamente en una reunión solo con los miembros, ¿verdad? En lugar de una reunión donde se incluya todos los congregantes, ¿no? Visitantes. El hecho de que Jesús diga, si no oyere a la iglesia, esto está indicando que la iglesia en su conjunto debe suplicarle a la persona que se arrepiente, ¿sí? Esa sería la labor de la iglesia al momento de saber que esta persona no se quiere arrepentir de algún pecado, ¿sí? Como mínimo esto significa que los líderes de la iglesia deben abordar al individuo y cualquiera que tenga en la iglesia una relación personal con esa persona, también debería de participar en suplicarle a esa persona que se arrepienta de su pecado, ¿sí? Y bueno, en cuarto lugar dice, y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. A esto se refiere a la excomunión, ¿sí? Aquí, bueno, vemos la comunión o la cena del Señor, como la llaman. Este es un signo visible de la participación continua de alguien en la hermandad y en la membresía de la iglesia, ¿no? Ser excluido de la membresía es ser excluido de la comunión. Por tanto, en una situación en la que una persona no se arrepiente
después de ser confrontada en privado por 2 o 3 personas y por toda la iglesia, Jesús instruye a la iglesia a excluir a esa persona de esa membresía, de esa comunión de la iglesia, ¿sí? Ya no pueden considerar a la persona como un hermano, como una hermana, sino como alguien ya que está fuera, ¿sí? Alguien que ya no es una persona que está mostrando ser cristiano, debido a que la comunión o la cena del Señor es el signo visible de la participación continua de alguien en la hermandad y la membresía de la iglesia. Ser excluido de la membresía es ser excluido de la comunión, ¿sí? Entonces, por tanto, en una situación en la que una persona no se arrepiente después de ser confrontada en privado por 2 o 3 personas y por toda la iglesia, Jesús instruye a la iglesia a excluir a esa persona de la membresía y comunión de la iglesia, ¿sí? O sea, ya no se puede considerar a esa persona como un hermano, como una hermana, sino como alguien que ya está fuera, aun cuando esta persona fuera un amigo cercano, nuestro, o inclusive un familiar. Esto quiere decir que la declaración del hermano de ser cristiano ya no es creíble y la iglesia debe excluirlo de su membresía y no asociarse con él o con ella hasta que se puedan observar los frutos del arrepentimiento. Aquí es cuando entra el tal sea entregado a Satanás, como vimos anteriormente. Esto es que estaría nuevamente en el ámbito donde Satanás reina. Y el objetivo de esta exclusión, como ya vimos, es que este juicio efectuado por la iglesia haga que el hombre vuelva en sí, ¿sí? Que se arrepienta de su pecado, que al final se haga un verdadero discípulo de Cristo, ¿sí? Ahora, sin embargo, esto no significa, hermanas, que en todos los casos esta persona se le tenga que prohibir la asistencia a la iglesia, sino que no se le va a permitir más participar de los beneficios o responsabilidades de un miembro. También significa que los miembros de la iglesia no deberían seguir teniendo comunión cristiana con este individuo o interactuar con él o con ella de una manera amistosa o casual, ¿sí? O sea, no significa tampoco que la persona deba ser excluida de las reuniones públicas de la iglesia. O sea, no es que siempre se tenga que expulsar, ¿sí? De hecho, en la mayoría de los casos la persona debería de ser alentada a seguir escuchando la predicación de la palabra, porque esto da esperanza de que sea convencido de su pecado y que se arrepienta, ¿sí? Entonces, como es toda la iglesia la que está participando en esta disciplina de excluir al hermano de esta membresía, es importantísimo que toda la iglesia participe de manera activa también, ¿sí? Si un individuo excluido nos contacta, por ejemplo, y quiere pasar el rato, deberíamos nosotros de declinar esta invitación y exhortar a la persona a arrepentirse de su pecado y a ser reconciliado con Dios. No que no le hablemos, sino que siempre esté siempre adelante el exhortarle antes de que él sienta que sigue siendo parte de la comunión. Podemos comunicar a esta persona que le amamos, que deseamos lo mejor para esa persona, pero que es importante que se arrepienta, ¿sí? Insistir sobre eso. Ahora, ¿qué pasa si una persona que está en disciplina se arrepiente? Bueno, esto lo vemos en 2 Corintios 7, que dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto, ¿sí? Entonces aquí vemos, bueno, en primer lugar, Pablo pues obviamente contristó, dice, a estos hermanos con una carta diciéndoles que lo que estaban haciendo de no poner en disciplina al hermano, pues eso estaba muy mal, ¿no? Y esto tuvo un buen resultado, ¿sí? Porque se ve que ellos obviamente fueron contristados para arrepentimiento, ¿sí? Entonces, siempre debe de haber un motivo, siempre tiene que ser, un motivo de gozo que alguien que está en disciplina se arrepienta. Lo vemos en Gálatas 6:1. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre,
mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, ¿sí? Entonces, todo cristiano que ha participado en la disciplina tiene que saber esto. Nadie estamos exentos de caer en tentación, de caer en faltas, ¿sí? Y hasta de caer en lo que otros hermanos caen, ¿sí? Y realmente al llevar a cabo la disciplina, o sea, puede hasta surgir a veces un pecado como el orgullo o como la justicia propia en nosotros, si nos vamos a considerar mejores que aquellos que estamos restaurando. Entonces, en cuanto a nosotros, Pablo nos dice que pongamos a prueba nuestra propia obra, que nos examinemos para ver que nosotros no estemos actuando de esta manera. Así que bueno, cuando un hermano se ha arrepentido, podemos en primer lugar recordar el evangelio de esa persona, hay que participar en su restauración. Hay que recordarle esa buena noticia de que a través de la muerte de Cristo por nosotros, Dios nos considera justos delante de Él y que perdona todos nuestros pecados, ¿no? A través de la fe que tenemos en Cristo. También hay que recordarle pues todo eso que Cristo ha hecho por nosotros, que ahora tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros, que nos capacita para vivir vidas que sean agradables a Dios, ¿no? Entonces es importante que le recordemos siempre a la gente esto para que no pierdan la esperanza a causa de su pecado, que no los consuma la tristeza, ¿sí? Sino que se encuentren con esperanza de que pueden superarlo, ¿no? Con el poder de Dios una vez que ellos han mostrado ese arrepentimiento. Ahora, como sus hermanos en Cristo, nosotros pues obviamente hay que proporcionarles toda la ayuda que podamos, ayuda práctica, ¿sí? Aliento para que esa persona pueda también superar el pecado con el que batalla, ¿sí? Y en un futuro sea completamente mortificado ese pecado. Y también hay que ayudar a la persona a trabajar para que pueda lograr una reconciliación con los demás y pueda también lograr una restitución si es que hubo daños cometidos, ¿no? Entonces, cuando sea necesario también ayudarle. Ahora, el propósito de esta restauración es que el hermano llegue a estar de nuevo en una misma posición, o sea, en la misma posición o en una mejor posición que estaba él en Cristo antes de pecar. Esto se refiere a lo que llamamos restauración, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo que debemos de tener cuando un hermano realmente se ve un arrepentimiento en él por esa disciplina que llevó, y ahora nosotros debemos de colaborar para su restauración completa, para que él pueda estar en la misma posición o una mejor posición que la que estaba antes de pecar. Bueno, les dejamos aquí preguntas para que comenten en su discipulado. ¿Había comprendido anteriormente la disciplina en la iglesia de manera bíblica? ¿Tuve alguna vez el concepto equivocado de que cuando alguien peca es cuando más hay que reafirmarle y tenerle misericordia? ¿Comprendo que una iglesia que no disciplina está siendo arrogante, pensando ser más sabios y misericordiosos que Dios? ¿Cómo comprendo el término "el tal se ha entregado a Satanás"? ¿Soy alguien que señalo al hermano caído pensando que no me podría pasar a mí? ¿Comprendo la importancia de que la iglesia trate con el pecado para mantener su pureza? Aquí el ejemplo del bote sobre las aguas del mundo, ¿no? Lo podemos comentar. ¿Qué relación tiene la disciplina con el amor de acuerdo a la palabra? ¿Comprendo el proceso de disciplina de Mateo 18, 15 al 20? Que es reprender al hermano a solas, llevar testigos, decirlo a la iglesia y la excomunión. ¿Comprendo el propósito de la excomunión de hacer volver a la persona en sí para que se arrepienta? ¿Comprendo cuál debe ser mi actuar hacia el hermano que se arrepiente? O sea, no considerarme mejor que él, recordarle el evangelio, cómo el Espíritu Santo nos capacita para vivir de manera agradable a Dios, proporcionarle toda nuestra ayuda para superar ese pecado, para reconciliarse con otros, para restituir los daños cometidos. Bueno, hermanas, que Dios realmente nos lleve como iglesia a practicar una disciplina bíblica para conservarnos en pureza y que nosotros podamos ser obedientes en verdad a sus principios sobre este tema para que podamos ser una iglesia sana. Vamos a poner este tiempo en oración y vamos a terminar. Padre, gracias te damos porque tú has sido, Señor, fiel y has sido bueno, Señor, para con nosotros, porque tú has establecido la disciplina, Señor, y hemos entendido que la disciplina es buena,
que esa disciplina que tú llevas a cabo con tus hijos es una muestra de amor, del amor tan grande que tú nos tienes, Señor. Ayúdanos para poder comprender estos principios bíblicos, Señor, para que no seamos renuentes, Señor, y nos resistamos a lo que tú has establecido, a este orden, Señor, que has establecido dentro de tu iglesia. Perdónanos, Señor, si hemos visto la disciplina pues de una manera equivocada, Señor. Si hemos nosotros pues caído de alguna manera, Señor, en pensar que es una falta de amor o que es algo que no muestra misericordia. Perdónanos por jactarnos y por pensar que nosotros podríamos disciplinar mejor que tú, Señor. Ayúdanos, Señor, para que seamos una iglesia con una disciplina sana, Señor. Que podamos realmente como iglesia mantener nuestra pureza, esa pureza a la cual tú nos llamas, esa santidad, Señor, sin la cual nadie te verá. Por favor, ayúdanos, Señor, para que como nuestra iglesia, Señor, se mantenga en estos principios bíblicos, Señor, y que seamos una iglesia que no tolere el pecado. Seamos una iglesia, Señor, que lleve a cabo estos principios de Mateo 18. Que seamos una iglesia, Señor, que también restaure, Señor, al hermano arrepentido. Ayúdanos, Señor, a que verdaderamente, Señor, este proceso lo podamos llevar de una manera que te glorifiquemos, Señor. Guíanos y nos entregamos a ti, Señor, sabiendo que solamente tú, Padre, puedes ayudarnos a llevar una disciplina correcta dentro de tu iglesia, Señor. Gracias porque tú eres bueno y porque tú, Señor, sabemos que nos seguirás guiando y nos seguirás disciplinando porque nos amas. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga.